Buenas tardes, mis queridos hermanos. Le habla el hermano Alfonso de acá, de la ciudad de Pucón. Bueno, hago mi presentación personal, ¿no es cierto? Quiero que sepan que yo hace 20 años que soy cristiano. Eh, el Señor me ha dado dones maravillosos. He tenido experiencias con Él de todo tipo, en sanidades, en palabra profética, en revelaciones, visiones, sueños. He vivido todas esas experiencias, voz audible. Bueno, mis hermanos, quiero comentarles que yo soy un trabajador de la construcción, soy maestro carpintero, construyo casas en forma independiente y a eso me dedico. Quiero que sepan que no soy pastor, que no tengo una iglesia, eh, tampoco en este momento no pertenezco a ninguna congregación. Hace 5 años que yo salí, que el Señor me sacó de la iglesia y estoy trabajando para el Señor por fuera. El Señor me ha estado enviando, ¿no es cierto?, con mensajes proféticos advirtiendo a las iglesias de los juicios que vienen. Bueno, eso sería en cuanto a mi presentación personal. Ahora eh, vamos a hacer lectura de la palabra en Mateo 24 del 13 en adelante. Dice, la señal de los tiempos y del fin del siglo. Dice, vamos a hacer lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida en el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, hermanos, allí hacemos esa introducción con esta palabra, ¿no es cierto?, en donde el Señor nos advierte que en el fin de los tiempos habrán terremotos, virus, ¿no es cierto?, habrán guerras, naciones. Dice que muchos cristianos se enfriarán. Vamos a hacer lectura de otra palabra en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, vamos a leer del 9, para hablar de los sellos, mis hermanos, porque si bien es cierto, Mateo nos habla de las guerras, de los virus, de las pestilencias que vienen, eh, de que se levantarán falsos profetas, ¿no es cierto? Y engañarán a muchos. Entonces también va aquí, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 en adelante, el quinto sello, dice, el clamor de los mártires. Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, este versículo, mis hermanos, del quinto sello, este quinto sello ya se activó, entendiendo que el primer sello, el 2, el 3 y el 4 también se han abierto, que son los caballos. Ahora, aquí tenemos el quinto sello que ya fue abierto.
Y esto lo podemos ver nosotros y confirmar en las noticias, ¿no es cierto?, cómo el grupo ISIS ha empezado la persecución de los cristianos y a todo cristiano que encuentran le cortan la cabeza. El grupo ISIS son los musulmanes, ¿no es cierto?, esa doctrina satánica, y ellos están persiguiendo a todos los cristianos. Ahora vamos al sexto sello, que es a continuación del mismo, el verso 12, dice, sexto sello, cataclismos cósmicos. Miré, dice, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Bueno, he leído estos dos pasajes, mis hermanos, el quinto sello y el sexto sello, porque después haré alusión a esta palabra con respecto del mensaje profético que el Señor me ha enviado hasta aquí, hasta la isla de Chiloé, ¿no? Trayendo el mensaje de advertencia. Bueno, ahora, quiero comentarles, mis hermanos, que desde el año 2010 el pueblo cristiano sabemos que viene un segundo juicio o un segundo terremoto, en este caso un AI, uno de los tantos SAIs. Viene un segundo terremoto para nuestra nación, Chile, y no solo para nuestra nación, sino para toda Latinoamérica. El Señor en el 2014 en voz audible me dijo que el terremoto de Chile sería de 14 puntos. El Señor ha confirmado todo esto, que las ciudades quedarán totalmente devastadas. Santiago, el Señor ha mostrado que los edificios quedan todos derribados y las calles se abren, ¿no es cierto?, y son tragados los edificios y personas. Acá en mi ciudad, en Pucón, novena región, también. El Señor ha mostrado cómo Pucón queda completamente devastado y nada en pie. Eso es con respecto del terremoto. Bueno, del 2010 que yo vengo sabiendo de esto. Ahora debemos entender, mis hermanos, y así lo sabemos, que viene juicio sobre la iglesia, sobre nuestra iglesia, sobre sus hijos. Bueno, no sobre sus hijos, sino de los que se han apartado, porque los hijos, los verdaderos hijos nunca los hemos apartado del Señor. Y allí estamos, ¿no es cierto?, en la brecha, atento. Pero lamentablemente la iglesia evangélica, mis hermanos queridos, a la cual yo pertenezco y ustedes también, saben perfectamente que se han corrompido, que se han vendido, que están durmiendo, que están frías, que hay incredulidad, que el Espíritu Santo lo han echado afuera a Cristo, han echado al Padre, a Cristo y al Espíritu Santo lo han echado afuera de las iglesias. Y se han quedado con doctrinas de hombres, con pensamientos de hombres, con sabiduría de hombres. Entonces, por este motivo, mis hermanos, viene juicio a las iglesias. Ustedes saben que está el Evangelio de la prosperidad, ¿no es cierto?, en donde ellos pregonan y dicen que todo es bendición y que todo lo canjean a través, ¿no es cierto?, de los recursos. Y dice, siembra 500.000 pesos y vas a recibir 1.000.000 de pesos. Ese es el evangelio que ellos predican. Yo no digo que el Señor nos bendiga. Sí, el Señor nos bendice y el Señor nos prospera, pero no de esa forma. El Señor nos bendice y nos prospera conforme nuestro corazón y nuestra disposición esté frente a Él, que en cuanto a nuestra santidad y búsqueda. Y el Señor allí nos añade, dice, porque el Señor dice en su palabra, dice, buscad primero el reino y mi justicia, dice el Señor, y todo lo demás será añadido. Bajo esa visión nosotros tenemos que vivir, mis hermanos queridos. Pero lamentablemente, y usted ha sido testigo de cómo la iglesia se ha corrompido, de cómo los pastores, ¿no es cierto?, han trasquilado las ovejas y han dejado la perni quebrada, abandonada, han trasquilado y han abandonado sus ovejas. Los pastores no quieren obedecer, están durmiendo. Ellos no quieren entender ni aceptar lo que aquí a continuación se va a dar a conocer, ¿no es cierto?, que son juicios sobre la iglesia. Pero ellos dicen no, que esas son energías, que son palabras de hombres falsos, que son locura. Y no es así, mis hermanos queridos. Ustedes saben que el juicio viene porque la iglesia está corrompida.
Bueno, estando aquí, mis hermanos queridos, en mi hogar aquí en Pucón, hace 2 meses y medio atrás, el Señor me habla en voz audible a mediodía, estando yo aquí en mi hogar, y el Señor me dice, has pasado las señales por alto, me dice. Y yo le digo, Señor, le digo, ¿qué señales he pasado por alto? Y él me habla de la copa de fuego, que es una profecía de Argentina, en donde la profeta anuncia que allí en la profundidad del mar, en lo muy profundo, allí va a haber un, va a haber un, se va a afectar a una falla geológica. Eso dice esa profecía. Y de ahí el Señor me dice, y la falla de San Andrés, me dice él. Entonces me dice, piénsalo, piénsalo. Has pasado por alto. Bueno, finalmente el Señor me revela y me hace comprender, mis hermanos, que se va a producir una falla, se va a producir un gran mega tsunami. Este tsunami, mis hermanos, entrará en Chile 100 kilómetros. El Señor ha mostrado y ha confirmado a través de todas las ciudades, desde Arica a Punta Arena, en donde los hermanos me han llamado vía telefónica y me han confirmado y me han dicho, sí, mi hermano, lo que tú estás anunciando en este video, en esta palabra profética es verdad. Bueno, después el Señor en ese mismo momento me habla y me dice, pero has pasado otras señales por alto. Y yo le digo, ¿qué Señor? Entonces él me dice, cohete de Reni, que es una profecía de un hermano que ve un cohete que sale hacia el espacio y explota. Y que es un cohete parecido al Discovery que se explotó hace años atrás, se recuerdan ustedes, un cohete grande de la NASA que reventó. Bueno, era un cohete similar a esto, decía el hermano Reni, profeta de Colombia. Y de ahí el Señor me dice Walmart, que son los supermercados en Estados Unidos como los líderes aquí en Chile. Y también hay Walmart acá en Chile. Bueno, entonces el Señor finalmente me revela eso y me dice el Señor, me habla del apagón mundial, ¿ya? Inicialmente vamos a hablar de eso, hermanos queridos. El Señor me ha traído hasta aquí, hasta Castro, hasta la isla de Chiloé, ¿no es cierto? A Chiloé, hasta Castro, para advertir. Estando allí días pasados en vigilias en la ciudad de Temuco, bueno, anterior a esto el Señor me había hablado, me había dicho que debía de dar el mensaje y cubrir lo que yo más pudiera en las ciudades en Chile. Me dice, anda y avisa, me dice el Señor. Entonces, conforme el Señor me ha instruido y me lo ha ordenado, yo he obedecido, porque yo soy un hijo obediente, yo no cuestiono lo que el Señor me dice. Si el Señor me dice que yo vaya allí a tal lugar y que dé una palabra profética, una profecía, yo voy y obedezco. Así el Señor, bueno, por esta razón yo he llegado aquí a Castro. Eh, Acá hay hermanos que me han recibido en su hogar, ¿no es cierto? Que es mi hermano Sergio, mi hermana Eliana, que viven en Castro Alto. También mis hermanas María Chicoy, que viven ahí cerca de la feria, una feria que se está construyendo ahí en pleno centro. Bueno, y ellos me han recibido, ¿no es cierto?, para hospedarme y dar el mensaje aquí en estos días que estoy acá en Castro. Entonces, mis hermanos, quiero dar detalles de lo que el Señor me ha anunciado. Hablemos inicialmente del mega tsunami. Como les decía, se va a producir, va a ser afectada la falla de la placa de Nazca y la placa del Pacífico. Ese encuentro se origina a 2000 kilómetros mar adentro en el Pacífico. Entonces, el Señor dijo que Él va a afectar la falla de San Andrés. ¿Qué es la falla de San Andrés? Es una falla geológica que se encuentra en México, California. Allí ustedes lo pueden buscar en internet y pueden averiguar de esto. Ponen falla de San Andrés y allí aparece todo esto. Entonces, el Señor va a afectar esa falla, dijo, yo voy a tocar con el dedo, dice, esa falla. Y producto de esa falla, Estados Unidos, la ciudad de Los Ángeles, que queda al ladito de la falla, va a ser tragada por la tierra. Esta profecía de Los Ángeles tiene muchos años, más de 40 años tiene de vigencia de cuando se viene anunciando la destrucción de Los Ángeles. Bueno, entonces, mis hermanos,
esa falla está a punto de ser tocada. Esto va a suceder después del 4 de diciembre. Va a ser tocada esta falla. Entonces de ahí para adelante nosotros podemos estimar de que el mega tsunami se va a dar en cualquier momento dentro de diciembre, del 4 de diciembre en adelante. Entonces, cuando el Señor toque la falla de San Andrés, se va a descolgar, vamos a decir que se va a producir una diferencia entre una placa y la otra y se va a producir una baja de una. Vamos a creer que la placa de Nazca se baja y y la del Pacífico sube, como que si fuera una grada de una escalera para que ustedes lo puedan comprender. Se produce esa diferencia. Entonces, cuando se produzca esa diferencia, se va a originar esta ola gigante a 2000 kilómetros en los fondos, allá en la profundidad del Pacífico. Como está tan lejos, la ola del tsunami va a avanzar a 800 kilómetros por hora y se va a demorar en llegar a Chile 2 horas y media. ¿Ya? Consideremos 2 horas, ¿no es cierto? Porque allí, cuando esta acción se produzca, la ONEMI va a dar la alerta a través de los teléfonos. Y el señor ha revelado que los teléfonos dirán alerta, alerta, mega tsunami. Entonces, mi hermano querido, cuando eso suceda, usted tiene que darse por entendido que ese mega tsunami va a avanzar a esa velocidad y va a entrar y va a pasar la ruta 5. Ahora, ¿qué ha revelado el señor ahí, aquí en Castro? Ha revelado que el tsunami va a entrar no con devastación porque ustedes están a mano, entonces va a entrar por el canal y por abajo, por el sector de Detif, también va a entrar en esa parte. Y bueno, van a tener ustedes una llegada del tsunami en forma pasiva. Menos mal, gracias a Dios que ustedes, hermanos, van a tener una entrada del mar en una forma pasiva. No así Ancud. Ancud va a ser devastado completamente. Va a desaparecer porque está en la punta de la isla. Y ustedes ahí en Castro, el Señor ha mostrado que el tsunami va a entrar en forma pasiva y va a cubrir la mitad más de la mitad de la ciudad y llega hasta un sector muy conocido que se llama Dimac. ¿Ya? Hasta allí, hasta esa altura, el tsunami ha revelado allí a los hermanos, aquí quiero decir a los hermanos en la ciudad. Muchos han tenido revelación de esto y ha sido confirmado, mis hermanos queridos. Yo sé que los que están escuchando en este momento en la radio eh, se van a acordar de esto y van a decir, sí, yo tuve el sueño y vi la ciudad como estaba inundada. Aquí mismo el pastor José, el dueño de la radio, que nos ha abierto su puerta, él ha tenido revelación y ha confirmado todo esto, por eso él ha abierto las puertas de su radio. No así, mis hermanos queridos, la radio Maranata y la radio Corporación, que nosotros fuimos y hablamos con ellos y les presentamos toda la información, no nos abrieron las puertas. Ahora, ¿por qué no nos abrieron las puertas? Bueno, quizás ellos habrán considerado que lo que nosotros andamos anunciando es falso, ¿no es cierto? Y que estamos siendo guiados por la voz del enemigo. Bueno, allí ustedes pueden ver, mis hermanos, cómo hay falta de espíritu en los cristianos, porque ellos no pueden discernir las cosas espirituales. Esa es la religiosidad que hoy está en las iglesias y en este caso en nuestras radios, mis hermanos. Pero el Señor esto va a cobrar. No es que yo les desee mal a ellos, mis hermanos. Ellos no nos han cerrado las puertas a mí o a mis hermanos, sino que le han cerrado la puerta a nuestro amado Jesucristo, porque yo vengo en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra, dice, bienaventurado el varón que viene en el nombre de Jehová. Y yo vengo en el nombre de Jehová. Dice la escritura, dice, ¿quién es anatema? Dice, aquel que no reconoce a Cristo como su Salvador, aquel que no le da la gloria. Ese no puede hablar ni glorificar a Cristo, ni reconocer que Cristo vino como hombre en carne y que ascendió al cielo. Y yo lo digo, mi hermano, yo no soy anatema. Yo reconozco que Jesucristo es mi Salvador y que yo he abierto mi alma y mi corazón para que Él more en mi vida. Y yo sé que está arriba en la diestra de nuestro Padre. A Él yo doy la gloria, a Él doy toda la alabanza y toda la adoración. Bueno, entonces siguiendo mis hermanos con la exhortación de la palabra, bueno, allí abajo cerca de la orilla del mar, y empezamos a dar el anuncio. Nosotros antes de salir oramos al Señor pidiendo que tocara las almas, que las impactara mientras dábamos el mensaje. Entonces allí
mientras yo daba el mensaje, la palabra profética por el alto parlante, mis hermanas repartían un documento en donde se da la información para que allí lo puedan revisar y buscar. Bueno, entonces, eh, mientras se daba el anuncio, las personas jóvenes como de 25 o 30 años empezaban a llorar, eran impactados por el Espíritu Santo y empezaban, sus ojos corrían lágrimas, decían, pero ¿qué va a pasar? Dice, vamos a morir todos con esta situación, ¿qué va a suceder? Y bueno, mis hermanas allí la instruían y le decía que todos aquellos que busquen al Señor, que nos apartemos, que nos alineemos con Él, vamos a ser advertidos y Él va a proteger nuestras vidas. También allí en el lugar, mis hermanos, habían unos niños pequeños de 10 años. Y nosotros le hablábamos, y uno, que ellos que escuchaban, habían dos, dice, y que se me acercó un niño y me dice, caballero, me dice, ¿es verdad que eso que usted está diciendo va a suceder? Y yo le dije, sí, hijo, lamentablemente va a suceder. Y a ellos les corrían sus lágrimas y eran impactados porque el Señor los afectaba. No porque les diera miedo el mensaje, mis hermanos, porque nosotros no traemos un mensaje de terror y de miedo. Nosotros traemos un mensaje de salvación, de advertencia, para que ustedes puedan apercibirse y se puedan preparar. Entonces mis hermanas allí le ministraban a los pequeños y, y les hablaban y ellos aceptaron a Jesucristo en su corazón. Esto fue impresionante. Ellos decían, sí, yo creo en el Señor y yo abro mi corazón para que el Señor entre. Y ellos lloraban y eran impactados por el Espíritu de nuestro Señor. Y así, mis hermanos, hemos quedado agradecidos, gratamente agradecidos con nuestro Señor porque ha respaldado nuestro mensaje allí. Bueno, pudimos llegar hasta ese lugar, parece que se llama Barahona, no La Barda, Barahona, que yo no conozco acá. Sí. Entonces, mis hermanos, eso es con respecto del tsunami. Menos mal que ustedes van a entrar en una forma pasiva. Cuando eso llegue, cuando esta falla sea afectada, la UNEMI va a dar la alerta. Entonces, cuando se dé la alerta, mis hermanos, ustedes deben darse por entendido que deben evacuar a Castro Alto, porque el tsunami entrará y cubrirá muchos hogares y muchos morirán ahogados. El Señor mostraba en la revelación que había muchos cuerpos, cadáveres flotando. Y esto no sucederá solo aquí en Castro, mis hermanos. Ustedes supieran cómo hacer la devastación a lo largo de Chile, a través de las ciudades que viven en la orilla del mar, como Iquique, como Arica, como Coquimbo, La Serena, como Mejillones, como Viña del Mar, Valparaíso, Concepción, Constitución, Biobío, en Santiago, mis hermanos, el tsunami, imagínense, Santiago, Rancagua y San Fernando son las ciudades que están más cerca de la cordillera de los Andes, y allí la ola llega con una fuerza y con una devastación tremenda. Entonces, ni hablar de lo que va a pasar con las ciudades de la costa, ni con las ciudades intermedias. El tsunami va a pasar la ruta 5, mis hermanos. Así que debemos estar preparados, mis hermanos, para ese evento. El Señor nos ha instruido que debemos guardar alimento, que debemos guardar agua para todo esto que viene, ¿ya? Eso es con respecto del mega tsunami. Ahora debemos hablar del apagón mundial. ¿Qué es lo que es esto? El apagón mundial no es sino que otra cosa que el apagón, que se apaga la tecnología. El Señor ha advertido que los satélites van a ser quemados. Esto va a ser un evento que lo van a originar los hombres. ¿Quiénes? Lo va a originar Obama con el nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Son los 12 más ricos del mundo. Son hombres y familias poderosas como los Rockefeller, como los Rothschild, que no es cierto que son algunos apellidos que yo conozco. Pero allí están las 12 familias, está también la reina Isabel de Inglaterra, está también, bueno, la familia de Felipe de España. Allí están todos los poderosos. Todos ellos están convocando fuerzas malignas para arremeter contra las naciones. Ahora, ¿qué tiene que ver Obama en todo esto? Ustedes saben y hemos visto por la televisión que las elecciones de Estados Unidos se aproximan ahora el 6 de noviembre.
Y allí está Hillary Clinton con el otro personaje, el gringo, que no sé, no recuerdo su nombre. Y ellos están disputando, ¿no es cierto?, el puesto para presidente. Pero eso es todo una mentira, todo una falacia, todo un engaño. Por eso el Señor, hermano, dice eso en su escritura, dice, porque el Señor dice, no dejará nada oculto, para eso tiene a sus profetas. Todo será advertido, dice el Señor. Y el Señor nos ha advertido lo que viene. Esto el Señor los ha revelado. Ahora, el que va a salir de presidente o el que va a seguir en el cargo de presidente, mis hermanos, es Obama. Él va a sabotear las elecciones. ¿Cómo las va a sabotear? Él va a impedir que las elecciones se lleven a cabo. ¿Qué es lo que va a hacer? Él va a lanzar un cohete desde la NASA, un cohete que se denomina cohete o bomba de pulso electromagnético. Este cohete lo van a lanzar al espacio 2000 metros y van a generar este pulso electromagnético y van a quemar los satélites, ¿ya? Y se va a quemar todo tipo de tecnología, todos los chips, computadoras, teléfonos, televisores, todos los sistemas computacionales se van a apagar. La electricidad se va a apagar. Esto, hermanos, va a durar 40 días. Ahora, imagínense, ustedes vivieron aquí en Chiloé, ¿no es cierto?, la experiencia de que se haya cerrado la carretera y se haya negado, ¿no es cierto?, de que entren el alimento a estos lugares, ¿no es cierto? Y ustedes saben de que el alimento después se acabó porque los camiones no llegaban. Bueno, cuando se produzca el apagón va a ser exactamente lo mismo. Los camiones modernos, los vehículos modernos, hablemos del 90 hacia arriba, todos esos vehículos no van a funcionar, porque todos esos vehículos tienen electrónica, tienen chip. Entonces, todo lo que tenga computación se va a morir, no va a funcionar. Sin embargo, los vehículos viejos, los antiguos, del 85 para abajo, esos van a funcionar todos. Pero hoy en día ustedes saben que los vehículos, los camiones, trenes, barcos, buques, no van a poder moverse y todo va a quedar allí en su lugar. ¿Significa esto que los camiones no van a llegar con el alimento a las ciudades? Todo lo que haya llegado a Valparaíso, los containers allí se va a quedar y nada va a ser, nada se va a poder mover. Los supermercados todos van a cerrar porque obviamente sus cajas y todo su sistema de iluminación y todo lo que se refiere a refrigeración nada va a funcionar porque no va a haber electricidad. Ahora, en algún momento dado, las empresas se van a dar cuenta que si ellos no abren, se nos van a acabar las comidas en nuestros hogares y van a comenzar los saqueos. Entonces, en vista de esa situación, ellos van a decir, más vale mejor que abramos. Y cuando ellos abran, ¿no es cierto?, se va a poder ir a comprar. Pero si no tienes dinero y tú dices yo voy tengo mi tarjeta, pero tu tarjeta no te va a servir porque las computadoras no van a estar funcionando.